Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué placer, qué privilegio saludarles nuevamente a través de nuestro podcast Espíritu Emprendedor. Soy Rudy Morales y hoy vamos a tener una charla interesante, amena y una de las mejores y de las más emotivas para mí, porque la persona que yo les voy a presentar el día de hoy es alguien que a mí personalmente me ha dejado muchas enseñanzas, muchos consejos y ha sido uno de mis mejores amigos en San Francisco el Alto desde hace aproximadamente casi 4 años. Y nos estamos refiriendo al pastor Antonio. Él es el líder espiritual de la Iglesia de Sanidades y, como siempre lo hemos venido haciendo, el fondo que va a sonar en este preciso instante y nos vamos con respectivo aplauso. Bueno, pues mis amigos, les quiero comentar que ya lo tenemos acá con nosotros y gracias a Dios de verdad por esta oportunidad, porque Él nos está permitiendo pues ingresar a la intimidad de su hogar, de su oficina, y vamos a conversar con Él. Les quiero comentar brevemente ya como introducción de que Él tiene un testimonio muy impactante en cuanto al tema del trabajo, del comercio y del emprendimiento se refiere. Así que este segmento lo vamos a partir en dos. En la primera parte vamos a hablar sobre el punto de vista humano, su experiencia, y en la segunda parte vamos a hablar sobre el tema espiritual según la perspectiva y la experiencia que él ha ido adquiriendo con el paso de los años. Pastor Antonio, me da mucho gusto darle la bienvenida a este cuarto episodio de Espíritu Emprendedor. Sea bienvenido y pues de antemano muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Qué tal, Rudy? Pues gracias por la invitación, muy contentos de poder compartir y poder ser parte de este nuevo proyecto. Gracias, pastor. Bueno, pues entonces vayamos platicando, conociendo parte de su vida, de su trayectoria como emprendedor en su momento y como comerciante en la actualidad. ¿Se recuerda usted más o menos hace cuántos años usted tuvo la visión y el deseo de emprender un proyecto como es el tener un negocio? Sí, empezó desde que tenía 8 años. Recuerdo muy bien que una tía viajaba para Ciudad Hidalgo. Entonces mi papá viajaba para Tecumumán y viajaban juntos. Pero una vez mi tía le dice a mi papá que si yo no podía ir con ella, y me surgió la idea de traer galletas y vendérselas a los operarios de mi papá, y dije, se gana bonito. Y entonces yo le decía a mi mamá, que aún vivía, y le decía que me hiciera café en termo, y yo le vendía a los operarios de mi papá café con galletas. Me fue tan bien que la siguiente semana ya no fue mi tía la que me dijo que yo me fuera con ella, sino yo le digo a mi tía, me voy con usted. Y empecé ese fue mi primer negocio como a los 8 años. Entonces desde ahí yo tenía esa idea y siempre tenía esa particularidad y decía, voy a soñar, voy a poner esto, voy a poner aquello, y tenía eso. Luego como a los 12 años me puse a vender pañuelos de bolsillo. Y me fue también, pero el problema era de que todos mis familiares pues agarraban mi producto y dije, no, ya no. Al siguiente año empecé a vender playeritas, unas playeritas de persa, y me pasó algo muy gracioso, si lo puedo ver así, que yo fui a comprar con Don Domingo. Yo era un jovencito como de 11, 12 años aproximadamente y llego a comprar tela con él y yo nunca me imaginé que él iba a ser mi suegro y él menos que iba a ser yerno de él. Entonces me pregunta y me dice, ¿de dónde sos? Yo le digo, soy de Pachá. Y yo recuerdo esa experiencia tan linda porque me dice, despáchenle. Y me dice, ¿y a dónde vas ahora? Pues a mi casa. No habían microbuses ni buses como ahora. Y me fue a dejar hasta el puente Cuache, y yo hoy en día se lo platico a mis hijos, a mi esposa, y le digo, nunca me imaginé que él iba a ser suegro mío y menos él, me imagino, le digo yo. Y desde entonces empezamos a trabajar con esa idea. Bueno, ahora viene a mi mente cabalmente una inquietud. Usted empezó súper pequeñito, 8 años más o menos, según usted nos comenta. ¿Se recuerda usted con cuánto capital y quién se lo dio? Sí, con lo de las galletas. Sí. Mi papá, él hacía camisas y teníamos que tender la tela sobre la mesa. Entonces él me decía, tenés que ayudarme, y le dije, si me pagas un quetzal por cada doblada que haga, sí te ayudo, si no, no. Y se reía, pero yo me puse así un poquito necio, si no me pagas, no te ayudo. Y me empezó a pagar un quetzal. Entonces yo logré juntar 40 quetzales y luego lo convertí en pesos y me traje mi primer caja de galletas para poder venderlo. De ahí
terminé con un capital de 500 vendiendo galletas y así empecé a trabajar con todo esto. No, y ¿saben qué es lo que me llama la atención? De verdad, de que desde muy chiquito usted ya traía el chip de ser un comerciante. De verdad que es bastante impactante todo lo que nos está contando en este momento el pastor. Sin embargo, pues ahora lo que estamos notando es de que usted nunca tuvo una noción de quedarse, como se dice coloquialmente, quietecito, ¿verdad? Ni sosegado con una cosa, sino que usted fue experimentando cada vez más. Sí, siempre tenía esa idea. Luego, en mi adolescencia, mi papá me dio el privilegio de poder estudiar. Me gradué de perito contador, pero mis amigos me decían que estudiáramos, que fuéramos a la universidad. Me encantaba la matemática, la contabilidad, la estadística, y ellos me decían que fuéramos a la universidad. Pero los compañeros de acá de San Francisco de la misma edad, yo veía que ellos ya trabajaban en negocios y tenían cositas, ¿va? O sea, como uno de adolescente, uno veía que andaban en carros y tenían así cosas que a veces uno no lograba tener. Entonces mi visión siempre fue, no quiero estudiar, yo quiero tener mi negocio propio. Y al terminar de graduarme, pues ya empecé formalmente con un nuevo negocio. Empecé a vender camisas. Mi papá vendía camisas, pero él no hacía camisas de niño. Entonces empecé yo a hacer camisas de niños y le hablo a la persona a quien mi papá le entregaba y le digo que le podíamos vender camisas de niño. Y me dice, perfecto, trae muestras. Voy y le llevo las muestras y me dice, me encanta. Lo que me causa gracia es que me dice, tráeme X cantidad, era una cantidad enorme. Y le digo, es que yo aún no tengo todo ese capital. Entonces las que puedas. Y empezamos a trabajar con camisas y ahí fue cuando yo empecé a trabajar ya un poquito más formalmente y empecé a trabajar con esto. Luego me empecé a trabajar con blusas y así fui experimentando varios tipos o varias facetas en el negocio. Y no fue fácil, fracasé muchas veces, pero yo siempre digo algo y tengo una frase que a mí me encanta, que aquellos que fracasan llegan a levantarse mucho más rápido que aquellos que nunca han intentado algo, porque el que fracasa por lo menos sabe cómo hacer algo. Entonces el fracaso no es algo malo, sino es algo bueno para poder aprender y no volver a cometer esos mismos errores cuando uno vuelva a iniciar. Y tocando cabalmente el tema de cuando usted era niño, siendo vecino y oriundo de Pachaj, ¿qué tanta evolución o qué tantos cambios usted ha notado en San Francisco el Alto desde su tiempo de infancia para hoy día? Demasiados cambios. Nosotros en Pachaj veíamos los días viernes cómo la gente se venía caminando de Pachaj, de Patachaj, de Chuchaj y de varios lugares, se venían caminando hasta San Francisco el Alto. E incluso veía cómo la gente vendía arroz en leche, licuados a la orilla del camino. Los caminos no estaban pavimentados, no habían camionetas, no habían microbuses. Recuerdo que en varias ocasiones mi papá me traía, habían unos, nosotros le decíamos chim, eran unas mochilitas que colgaban acá, pero eran de no recuerdo el material, pero habían unos de pita plástica y otros que no eran de pita plástica, pero esos nos daban para venir a comprar y nos veníamos a pie. Y sí ha cambiado demasiado, ha cambiado mucho en todo el sentido de la palabra. Hoy en día pues ya en Pachaj hay locales, hoy en día pues hay microbuses y ha cambiado bastante. Cuando nosotros estudiábamos, yo venía a estudiar acá, pues la mayoría nos veníamos caminando. Cuando me tocó estudiar en Quetzaltenango, igual teníamos que caminar desde Pachaj hasta el Entronque para poder tener un bus e irnos para allá. ¿Será un mito o serán simplemente cosas que uno escucha en la calle de que la gente particularmente de San Francisco el Alto prefieren el trabajo y el comercio más que el estudio? Bueno, en mi caso sí fue así. Yo no logré estudiar en una universidad. Yo solo me gradué de perito contador. Mis amigos me decían que estudiáramos en la universidad, pero yo les dije que no quería estudiar, que me quería dedicar al negocio, porque mis contemporáneos ya estaban en el negocio. Yo veía que les iba bastante bien. Entonces, en mi caso sí es lo que se dice el mito de que preferí dedicarme al negocio y no estudiar. Bueno, y hasta hoy día pues no me arrepiento porque la verdad me fue muy bien. Siempre tuve altibajos, pero
yo pienso que tal vez no es un mito, tal vez es una realidad. Hablar de las mieles del éxito, el llegar a tener una casa, un vehículo, un negocio, para muchos, pues a lo mejor se podía decir de que lo podían interpretar como que una persona no ha pasado por experiencias negativas. Usted nos comentó hace algunos instantes de que usted ya había pasado por esa situación de haber tenido la experiencia de haber fracasado. Sin embargo, todos esos fracasos, al final de cuentas, a usted, ¿de qué tanto le ayudaron o de qué tanto le sirvieron? Bastante. Fracasé muchas veces. Las últimas veces fueron las que más recuerdo y quizá las que más me dolieron. Cuando yo me casé, antes de casarme, pues me iba muy bien. Yo ya vendía para ese entonces blusas y yo vendía en la Mesía. Me casé y yo dije, bueno, pues me va bien, vendo bastante. Pero cuando yo me caso, wow, no sé ni por qué, pero ya no vendía nada, no teníamos ingresos. Nunca olvido que mi abuela, ella siempre tenía dinero guardadito, y entonces yo le decía, présteme para la gasolina, cuando yo regrese le pago. Y a veces yo solo lograba vender 100 pesos, equivalente al cambio en ese entonces era de .70. Wow, era muy triste, pero la ventaja que yo tuve es que nunca me di por vencido. En ese entonces yo no era cristiano, sí hablaba y decía primero Dios, pero como lo hacemos muchos, y yo decía, primero Dios, vamos a salir de eso, pero solo era hasta ahí. Desde entonces yo estoy seguro de que Dios sí ya tenía planes para mi vida. Incluso hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice, eras tú, y aunque yo no me daba cuenta, yo sé que eras tú, porque irónicamente yo andaba en un lugar con unos conocidos, unos amigos, y ellos estaban arreglando una bodega. Entonces yo les digo, ¿los ayudo? No, me dice que lo hagan los trabajadores. Y me meto a la bodega a ver con los trabajadores y veo que había tela, y le digo, ¿y esa tela qué? Es saldo. ¿Y a cómo la vendes? Me dice, está el precio. Y yo la quiero todo, solo que no tengo dinero ahorita y te la pago después. Le digo, sí, perfecto. Y recuerdo que con eso empezamos una vez más a recuperarnos. Le digo a mi esposa, wow, cuando yo pensaba que no había una salida más, la encontramos. Y nos fue bastante bonito. Pero luego viene otro fracaso. Ya estábamos vendiendo bien, pero nosotros para ir a vender a la Mesía, no teníamos en la Mesía, sino pasamos hasta un lugar que se llama Las Champas. Teníamos que entrar por un lugar que se llama El Maizal, pasábamos bajo de agua porque no era legal la forma en que pasábamos. En una ocasión a mí me agarra la Policía Federal de Caminos y me quitan toda la mercadería, me dejan sin nada. Éramos varios, pero la mayor parte de mercancía era mía. Entonces le digo a mi esposa, creo que ya no voy a viajar, me quedé sin nada, no tengo ya más capital. Y estaba mal, pero teníamos un resto de mercancía en los locales. Y yo no tenía ganas de vender porque lo habíamos perdido todo. Y uno de mis empleados me dice, jefe, ayúdeme porque aunque usted no lo crea, la gente se está llevando todo. Entonces yo me vine con un poquito de dinero, pero cabizbajo. En eso aparece alguien y me dice, busco a alguien que me confeccione blusa, pero quiero bastante, me dice. ¿Cuánto? Le digo, para la próxima semana tal vez unas 1000 docenas. Entonces yo le digo, no, es demasiada mercadería, yo no puedo. Lo que puedas, lo que tengas capacidad, pero no tengo capital, le digo. Y me dice, te dejo X cantidad de plata y me la traes para la siguiente semana. Y eso me animó y le digo a mi esposa, pues voy a seguir yendo. Y una vez más empezamos, pero luego vino un tercer fracaso que para nosotros fue el más fuerte porque no solo económicamente, sino perdimos a 2 de nuestros hijos con el segundo. Yo entré en depresión. Cuando entro en depresión descuido completamente el negocio y ahí es donde nosotros conocemos a Dios junto a mi esposa. Teníamos demasiado capital, nos estaba viendo bien económicamente. Mi papá tenía un camión, yo se lo rentaba y aparte llevaba yo otros 2 carros y la mercadería no nos alcanzaba. Pero de ahí nosotros nos venimos otra vez en picada y nos quedamos sin nada ahí, absolutamente sin nada, hasta al punto que no teníamos ni para comer con mi esposa.
Nunca olvido que en ese entonces hay un cambio en nuestras vidas porque yo voy a la iglesia, conozco a Dios al año, me dicen que Dios tiene un llamado pastoral para mi vida, empezamos a trabajar en una iglesia, no teníamos ni para la comida, pero creíamos que podíamos salir de eso. Era difícil, era complicado, pero la gran ventaja ahora era que conocíamos de Dios, sabíamos de la Biblia y creíamos en sus promesas. Y las promesas que Él nos decía era, van a salir de esto, tranquilos, solo estoy preparándolos para lo que quiero darles. Y después de 3 años, porque fueron 3 años complicados, en los que duramos así, sin nada, pues empezamos a ver la luz al final del túnel. Una persona que es uno de los empresarios más exitosos de acá de San Francisco, me dice que si yo no quería vender tela, y le digo yo, claro, si te he pedido ayuda en más de una ocasión. Me dice, no, nunca has venido. Bueno, está bien, le digo. Y me dice, ¿qué tipo de tela quieres vender? Y le digo, esta, porque era la que se vendía en ese entonces. Le digo, claro, con mucho gusto. Buscamos un local, pero era un local pequeño, tal vez era el tamaño de esta oficina, pequeñito local. Y esta persona me dice, no, en ese localito no te doy mercancía. Buscamos uno más grande. Nunca olvido eso, que nosotros con mi esposa siempre nos habían gustado las joyas, y yo voy a ir a vender la última que yo tenía, y con eso rento un local grande, ese local en el que ahora estoy. Y ahí fue donde nosotros empezamos una vez más a salir de todo eso. Ahora, le mencioné todo junto porque todos esos fracasos me sirvieron como escalera para cuando una vez más yo pudiera salir de eso, no cometiera los mismos errores. Y a veces es lo que sucede. Yo siempre digo que tenemos que hacer del fracaso o del desierto una escala, no nuestro destino final, porque el problema es ese. Muchas veces creemos que no lo vamos a lograr y tenemos que ser persistentes. Yo en algún momento de mi vida dije, los negocios no son para mí, porque todo lo que yo hacía, o sea, desde niño, las galletas, las playeras, los pañuelos, y de repente yo dije, no es para mí, pero lo volví a intentar una vez más y pues gracias a Dios lo fuimos logrando poco a poco. Fracasos, decepciones, frustraciones, problemas, tantas situaciones difíciles que un ser humano puede afrontar en la vida. Si existiera el viaje virtual o el viaje en el tiempo, si retrocediéramos todo ese tiempo, ¿usted cambiaría todo eso que usted ya vivió o usted lo aceptaría y seguiría como hasta el día de hoy? Yo lo aceptaría, incluso de eso he aprendido bastante, porque los fracasos me ayudaron a reconocer a reconocer áreas que según yo estaban buenas, pero los fracasos me mostraron muchas cosas. Cuando uno alcanza a veces el éxito, uno cree que es por la astucia de uno, porque uno es el que logra, hace y deshace, y me di cuenta de que no es así. O sea, siempre necesitamos de alguien más, y aprendí en esos varios fracasos que yo tuve de que a mayor humildad, mayor gracia, y que Dios al humilde pues lo exalta. Claro, uno no lo hace por la exaltación, pero yo era de aquellos de que ya lo logré, ya tengo esto, ya tengo aquello, y era bien difícil volver otra vez a caer. Ahora yo aprendí de eso, aprendí de que uno tiene que mantener los pies sobre la tierra, y lo más importante es saber administrar, saber corregir muchas cosas que uno aprende y las razones por las cuales uno a veces fracasa. Bien, desde el punto de vista humano vamos a terminar este primer segmento. ¿Usted qué le diría a una persona que está pensando en este momento si emprende algún proyecto, algún negocio o alguna carrera? En estos momentos que estamos viviendo en la actualidad, apenas estamos en el 2021 y estamos casi pasando una situación bien difícil, una crisis a nivel mundial como fue esta pandemia. ¿Qué le diría usted a alguien que lo esté viendo desde el punto de vista humano? Primero, creer en sí mismo, porque uno de los errores que nosotros cometemos es que queremos que la gente crea en nosotros, pero muchas veces, en la mayoría, ni la misma familia cree en uno. Entonces nosotros tenemos que creer que podemos, nosotros tenemos que visualizarlo primeramente en nuestra mente y trabajar. O sea, tenemos que soñar, pero tenemos que trabajar por lograr esos sueños,
Porque muchos dicen, yo sueño con una casa, perfecto, pero no hacen nada para conseguir esa casa. O a veces dicen, yo sueño con tener una carrera, pero tienen que estudiar, tienen que esforzarse. Nada es fácil en esta vida. Todo lleva un proceso, todo lleva a mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y nosotros tenemos que esforzarnos por lo que queremos. No va a ser fácil. Un negocio lleva tiempo establecerlo. Un proyecto lleva tiempo establecerlo. No es de la noche a la mañana. Pero tenemos que creer en nosotros mismos, a confiar y buscar de una u otra forma actualizarnos. Hoy en día pues la pandemia vino a cambiar todo. Las clases son virtuales, mucha gente dice, así no se aprende, pero depende de la perspectiva, porque el que quiere aprender de una u otra manera, aprende. Conozco a una persona que en esta pandemia aprendió a hacer pan, aprendió a hacer pasteles, aprendió a hacer muchas cosas. Le digo, ¿y cómo lo haces? No tengo ni siquiera un horno industrial, me dice. Lo hago en el horno de la estufa de mis papás. Y empezó a vender. Le fue tan bien y me dice, bueno, pues estoy en proceso de poner una panadería. El punto es ese, que cuando nosotros queremos, podemos. Entonces tenemos que analizar si realmente queremos alcanzar aquello que decimos. Gracias amigos por estarnos acompañando en este cuarto episodio de nuestro podcast Espíritu Emprendedor. Escuchamos la perspectiva, la historia, las experiencias del pastor Antonio Hernández. En este segundo segmento vamos a conocer el lado espiritual. Yo sé que en Guatemala quizás un alto porcentaje de la población profesan alguna religión, especialmente católica y evangélica, es decir, la mayoría de nosotros creemos en Dios. Así que vamos a escucharlo y vamos a escuchar su perspectiva, sus experiencias a nivel espiritual, las cosas que él ha vivido, y él nos va a contar que todo eso es lo que él le ha dejado hasta hoy día. Así que, pastor, regresamos nuevamente con usted para que nos cuente esa nueva faceta suya. Después de haber conocido a Dios, después de haberse acercado a Él, después de haber sido un tiempo un oyente, y ahora que tiene un cargo con tanta responsabilidad como es velar por las vidas, por las almas de tantas personas que asisten a su iglesia y que ahora lo ven y lo escuchan a través de las redes sociales. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? Bueno, tenemos varias perspectivas cuando venimos a una iglesia, cuando entregamos nuestra vida a Dios. Hay gente que dice, se va a volver un aburrido. En lo personal, cuando yo acepté a Jesús, tenía esa perspectiva, esa idea falsa, y decía, es que si me vuelvo cristiano, pues no voy a poder jugar fútbol, no voy a poder escuchar música, porque muchas veces esa idea nos meten. E incluso yo tenía la idea de que, bueno, como ahora soy cristiano, me va a ir bien en los negocios. Dios no es un amuleto para que nosotros creamos de que, bueno, ahora voy a la iglesia y me va a ir bien. Incluso yo acepto a Jesús en el 2007, el 15 de diciembre. 3 años después fueron los años más malos en cuestión de negocios. Todo lo que yo hacía fracasaba, todo lo que yo vendía, no generaba ingresos, y a mí me quedaba esa duda. Pero aprendí a depender de Dios y, lo más importante, involucré a Dios en mis negocios. Es algo difícil porque hay una frase muy común en nuestro medio, dice, el que no tranza, no avanza. Y tenemos que mentir, tenemos que trabajar lo que manejan comúnmente. Entonces Dios me enseñó a hacer las cosas de una forma distinta. E incluso empecé a escuchar la voz de Dios en los negocios. En una ocasión alguien me llama y me dice, mira, tengo una tela muy buena, muy barata, es una oferta excelente. Y yo dije, es muy buen negocio. Pero en mi interior yo empecé a sentir una incomodidad, era la voz del Espíritu hablándome. Y le digo a esa persona, dame media hora, le digo, llamo a mi esposa, que ella se mueve en el don profético. Mira, me ofrecen esto. Me dice ella, antes de que me llamaras, Dios me dijo que esa tela es robada y que no nos conviene. Es más, X y Y personas las van a comprar y la van a venir a buscar en San Francisco esa tela. No conviene. Entonces yo llamo a la persona que me la ofrecía y le digo, no gracias, no quiero. ¿Pero por qué? Porque no quiero, gracias. Y así, gente que a veces me dice, mira, quiero que me des crédito. Empezaba yo a buscar el consejo de Dios
empezaba yo a pedirle a Dios que me ayudara, porque muchas veces nosotros cometemos un error. Queremos que Dios se involucre, pero solo para que nuestras ganancias mejoren, pero nosotros no invertimos en el reino de Dios, y esto no funciona así. Eso es algo que nosotros erróneamente hacemos. La verdad que yo les comentaba a ustedes al principio que el pastor Antonio Hernández ha sido de edificación y de bendición para muchas personas, especialmente ahora que la página donde ellos están transmitiendo los respectivos cultos y servicios, pues de a poco ha ido ganando cada vez más seguidores. Pastor, ¿qué tipo de interacción usted ha tenido con las personas quienes han escuchado algún tipo de enseñanza o prédica hablando acerca de las finanzas, el emprendimiento, el trabajo y todo eso? Tenemos un curso, el curso se llama Zona Cero. En ese curso nosotros enseñamos a administrar el dinero. Alguien me dijo, nos enseñan a hacer dinero. No, les digo, enseñamos a administrar el dinero. El problema de muchos de nosotros no es que no generemos recursos, el problema es que no sabemos administrar esos recursos. Les enseñamos a llevar un control de gastos diarios, les enseñamos a tener un presupuesto y sujetarse al presupuesto, y luego les enseñamos a que involucren a Dios en sus negocios. Cuando hablo de involucrar a Dios es de que pidamos el consejo de Dios, y la Biblia nos enseña de eso, porque Abraham era riquísimo, no rico, sino riquísimo, pero hay una parte que se nos olvida. Él trabajaba de sol a sol. Eso me dice a mí que él trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Aparte, él era un ganadero, y en cuestión de ser un ganadero, o sea, él vendía ganado, también vendía cuero, vendía carne, vendía leche, vendía queso, luego vendía abono, generaba recursos, y por lógica pues también empezó a trabajar en la agricultura, porque dice que tenía muchos esclavos. Y eso a mí me abrió mucho los ojos, porque a veces decimos, no, es que yo solo soy pastor, no, yo solo soy de tal ministerio y no me dedico más a los negocios, porque los negocios son del mundo. Y nos equivocamos en eso, porque Dios quiere que nosotros tengamos la astucia. La Biblia dice que debemos de ser astutos como la gente de este mundo. Entonces yo aprendí mucho eso, y le hablo a la gente. He tenido testimonio de gente que estaba endeudada, reciben el curso y dicen, wow, me di cuenta que solo era de ordenar mis finanzas. Ahora no debo, ahora he logrado cumplir mis sueños, y es maravilloso cómo la gente puede empezar a salir de todo esto. Yo le digo a la gente, cuando nos endeudamos es por precipitados. Me dicen, ¿por qué? Porque queremos una tele, un teléfono o qué sé yo, y vamos y lo queremos ya, y pagamos, pero pagamos bastante por eso. Si tan solo empezáramos a ahorrar antes, que es lo mismo, porque primero pedimos el producto y luego empezamos a pagarlo, lo único que pagamos más, pero si primero ahorramos y después compramos, nos ahorramos bastante. Entonces es cuestión de ir a educarnos en esas áreas. En el caso de los hermanos cristianos, quienes estén pasando por un proceso, por una lucha, por una prueba, o estén a punto, según ellos, de fracasar o de quebrar algún negocio, decirle la palabra clásica, tenga paciencia, o darle una palmadita en la espalda, yo creo que ellos no solucionan el problema. En este caso, si alguno estuviera viendo este video y usted, pastor, tuviera que darle algún consejo porque esté pasando algún momento de crisis económica, ¿qué le diría? Bueno, primero saber identificar de dónde proviene la crisis. En una ocasión tuve esta experiencia. Se acerca alguien y me dice, quiero que ore por mí porque estoy mal, estoy fracasado. Y le digo, mira, la oración no te voy a dar de mucho. Se enojó conmigo, me dice, pero ¿por qué no vas a orar por mí si es tu trabajo? Pero yo al orar te haría un daño, porque yo te impondría manos y diría, Padre, tráele clientes, provéele. No, mejor averigüemos por qué estás como estás. Entonces hicimos un pequeño resumen y le digo, ¿qué vendes? Y él me dice, faldas. ¿Cuánto le ganas por cada falda? Me dice, un quetzal con 50 centavos. Perfecto, ¿cuántas faldas vendes a la semana? Cuando me va bien, 100 faldas. ¿A dónde vas a venderlas? A Mazate, me dice. ¿Cuánto gastas? Y empezamos a hacer números. Él perdía semanalmente entre 500 a 600 quetzales. Entonces le digo, ahí está el problema. Y él me dice, no, pero yo de operario no voy a terminar. Pero de operario, ¿cuánto trabajarías
¿cuánto ganarías? Hicimos números y me dice, mira, me saldría como 700 la semana. Le digo, te iría mejor así. Y me dice, no, pero eso no es lo mío. Bueno, entonces miremos, ahora hagamos una lista de cuánto gastas y cuánto ganas y empezamos a hacer eso. Porque a veces nosotros creemos que estamos en un proceso cuando en realidad solo estamos cosechando la mala administración que nosotros tenemos. Otro joven me dice, es que quiero que ores por mí porque creo que tengo una maldición. Le digo, ¿por qué? En todos los trabajos no logro mantenerme. Le digo, ¿no será porque llegas tarde, porque siempre faltas? Sí, pero es que no me tienen paciencia, dijera el Chavo del 8, dice él. Entonces, primero es identificar por qué estamos como estamos. A veces sí son procesos, a uno haciendo lo correcto, hay gente que se esfuerza, se levanta, se esmera, creerle a Dios. Dios tiene promesas para nosotros. Si este es tu caso, creer en Dios. Yo recuerdo que yo me levantaba a las 3, 4 de la mañana, abría mi local, eran las 12 del mediodía, yo no vendía ni una sola blusa, ni una sola blusa. Yo venía a veces a llorar a mi casa y le decía a mi esposa, no sé qué pasa, yo no sé qué entiendo, no entiendo, me frustraba. Entonces yo sabía que Dios me estaba procesando porque tenía que trabajar áreas conmigo. Claro, no todos tenemos el mismo proceso, pero tenemos que averiguar por qué es que estamos como estamos. Gente que compra carros y gana un sueldo o un ingreso, qué sé yo, de 3,000, 4,000 y se compromete a pagar una cuota de 4,000. Entonces es de averiguar por qué es que a veces estamos fracasando y empezar a corregir esas cosas. Ya para culminar, pastor, hablando siempre sobre el tema de la prosperidad y el éxito en los caminos de Dios. Hace muchísimos años yo tuve la dicha de haber escuchado a un pastor muy conocido de la ciudad capital. Algunos seguramente lo conocerán, otros no. Él se llama Alberto Baeza. Él en una ocasión predicó a un grupo de jóvenes y él decía esas palabras: mucha gente se aparta de Dios por buscar trabajo, y eso ha ocurrido. Y él decía de que según la experiencia que él tuvo, de que toda riqueza, toda prosperidad, todo trabajo que te aleja de Dios, no viene de Dios. Ya para culminar, pastor, en cuanto al tema de la prosperidad, el éxito, el trabajo, ¿cuál sería una forma idónea, según su perspectiva, su experiencia y lo que usted conoce en base a la Biblia, que un cristiano debería de tener? ¿Y cómo sabría un cristiano cuando realmente esa bendición o esa prosperidad económica viene de parte de Dios? Primero, nosotros tenemos que llegar a buscar a Dios por lo que Él es, no por lo que nos puede dar. Porque cuando nosotros llegamos buscando a una iglesia prosperidad, cuando nosotros empezamos a hacer lo que Dios nos demanda y somos prosperados, estamos buscando dinero, no estamos buscando a Dios. Entonces, Dios no tiene ningún problema en bendecirnos en abundante. En la Biblia nosotros vemos gente como Abraham, como Isaac, como Jacob, David, Salomón. Wow, era gente riquísima. Y la diferencia de Dios, que eran santos, piadosos y temerosos de Dios. La clave es nunca poner la prosperidad en el lugar que Dios merece. Yo conozco mucha gente que ha sido así. Llegan mal económicamente, se les enseñan principios, se les enseña varios pasos a seguir para poder alcanzar eso. Y cuando lo consiguen, se olvidan de Dios. O sea, ya no tengo tiempo, ahora estoy muy ocupado. Pero no tenga pena, yo voy a mandar algo, hay una ayudita para la iglesia. Entonces empiezan a cambiar prioridades. Y ese es el problema, porque llegan buscando prosperidad y cuando la tienen se van detrás de ella y se olvidan de Dios. Y es que ese es un problema muy grave. Y alguien me dijo, es que el dinero los cambió. No, le digo, ellos siempre fueron así. Solo que el dinero es la forma de manifestar lo que había en el corazón de ellos. Cuando hay un cambio, cuando hay un encuentro con Dios personal así fuerte, Él siempre va a ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Yo siempre he dicho eso. Si nosotros cambiamos la bendición por el que bendice, estamos cambiándolo por muy poco, porque lo que Dios da versus lo que Dios es, yo creo que ni siquiera se puede comparar. Bueno, pues amigos, la verdad que esta charla está súper amena, interesante y edificante para muchos de ustedes. Vamos a cerrar
este podcast y esperamos más adelante tener un espacio más amplio para poder platicar con el pastor, ya que como les comentaba hace algunos instantes, él tiene un testimonio hermoso, precioso, impactante. Pero para cerrar, pastor, 2 temas nada más. El primero es: ¿qué consejo usted le da a aquellas personas quienes creen en Dios, quienes quieren emprender o quienes están pasando por alguna situación difícil? Y lo último, pues aprovechar para extender un saludo muy cordial a todos los que son papás, a los varones, a los cabezas de hogar en este mes. Recordemos de que los que son padres y son madres, pues son todos los días. Así que, pastor, le dejo el tiempo. Bueno, nosotros tenemos que primero creer que lo podemos hacer. Sabemos que lleva un proceso, que no va a ser fácil y que no creamos cosas que no dicen la Biblia, porque a veces nosotros hablamos de eso, pero empezamos a decir cosas porque, por ejemplo, hay gente que en los negocios hace trampa, que de repente son muy irresponsables, no cumplen con sus cuentas, pero van y diezman. Entonces yo les digo, con nuestras acciones le decimos a Dios una cosa y a veces queremos prosperar porque diezmamos. O sea, es un espejismo y no funciona así. Nosotros tenemos que cambiar todo eso. Si alguien nos confía, qué sé yo, un crédito, nosotros tenemos que cumplir y ahí nosotros empezamos a honrar a Dios. O sea, no se trata solo de decir, bueno, yo soy cristiano, pero Dios sabe. Y a todos los papás, pues todos tenemos la dicha de ver a nuestros hijos, de disfrutar y desearles lo mejor en este día, que la pasen bien, que la disfruten y que aprovechen cada etapa con sus hijos, desde que nacen hasta cuando ya son adultos. Yo siempre le digo esto a los papás: jueguen, dedíquenle tiempo a sus hijos cuando ellos necesitan ese tiempo, porque luego las cosas pueden cambiar. A veces nosotros necesitamos ya de nuestros hijos, pero como no les damos tiempo, a veces ellos tampoco tienen tiempo para nosotros. Lo maravilloso es educarlos, enseñarles el buen camino y disfrutar con ellos. Así es que en el día del Padre, espero que se la pasen bien y recuerden, el mejor papá del mundo es Dios. Él siempre nos espera con los brazos abiertos. Es el papá que siempre soñamos, ese papá amoroso que nos corrige, pero no como nosotros pensamos. Así es que muchísimas gracias por el espacio, Rudy, y ha sido un gusto poder estar en este programa. Bien, así que amigos, mil gracias también a ustedes por habernos acompañado, mil gracias también al pastor por habernos también cedido parte de su tiempo. Pues esperamos de que este segmento, este podcast le haya sido de su agrado, que les haya dejado algo de lo que ustedes puedan sacar algún tipo de conclusión beneficiosa para ustedes o para sus familias. Soy Rudy Morales en este 4º episodio de Espíritu Emprendedor. Nos vemos primeramente Dios y si así Él lo permite el próximo sábado. Así que hasta la vista, bendiciones para cada uno de ustedes.